candidata a la presidencia. Ella, a pesar de haber dicho que no participaría en las elecciones generales, no cumplió su palabra, lo que le quitó credibilidad en su gobierno. ¿Pero existiría la posibilidad de verla a usted como candidata a la presidencia? No lo he evaluado, Jimena, no, ni siquiera lo he pensado, no. ¿Usted piensa presentarse para el voto presidencial en enero? No tengo ese deseo. Yo, el objetivo que tengo en este gobierno, que es de transición, es llevar adelante unas elecciones transparentes. De hecho, yo creo que por ahora me estoy abocando a los objetivos que nosotros nos propusimos, a lo que la población quería en su momento. Yanine, pero si se lo proponen a alguien formalmente. No. Listo. O sea, yo lo he dicho de que aquí el objetivo de nuestro gobierno es llevar elecciones y se acabó. Yo no quiero ser candidata a nada. El 25 de enero de 2020 se postula a la presidencia. Después de una larga espera que generó gran expectativa y luego de concluir una extensa reunión en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, los demócratas definieron su participación en las elecciones generales con la decisión de la presidenta Yanine Áñez, que confirmó su candidatura. Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. El 17 de septiembre declina su candidatura a la presidencia. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Emergencia ante el COVID-19. El 10 de marzo de 2020 se confirmaron los 2 primeros casos de coronavirus en Bolivia. El 21 de marzo se decretó la cuarentena total. El 28 de mayo se estableció la flexibilización de ciertas actividades, dando inicio a la llamada cuarentena dinámica, que luego fue extendida hasta fines de agosto del mismo año. Corrupción y uso indebido de bienes del Estado. Hubo uso indebido de bienes del Estado para beneficio de los familiares de Áñez y sus amigos, como lo habían en el anterior gobierno del MAS. Sucede que Bolivia está en estos momentos viviendo una cuarentena rígida, estamos imposibilitados de poder viajar de un departamento a otro, por lo menos hasta el próximo 31 de mayo, tal y como lo ha dispuesto la presidenta Yanine Áñez a través de la ampliación de la cuarentena que se ha dictado hace algunos días atrás. Sin embargo, ha circulado a través de una cuenta social de Instagram el video de un joven que llega procedente de la ciudad de Tarija a la ciudad de La Paz. Es un video en el cual se puede apreciar a este ciudadano llegando a la sede de gobierno. Entonces saltan y surgen una serie de interrogantes, una serie de preguntas respecto a quién es este ciudadano, quién es este personaje. Detrás de la verdad logra establecer que se trata de una persona muy cercana, muy estrecha a la familia de la presidenta Yanine Áñez. Estamos hablando de Mauricio Raña Torres, quien llegó a La Paz en un vuelo, nosotros consideramos y creemos que se trata de un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana. De acuerdo a la publicación de Mauricio Torres o Mauricio Raña Torres, este video que ustedes están viendo en estos momentos fue publicado en su cuenta de Instagram la jornada del pasado jueves, es decir, algunas horas antes de que se celebre o de que se recuerde el cumpleaños de la hija de la presidenta del Estado. Entonces, uno se hace una serie de interrogantes, una serie de preguntas, ¿no? Primero, nosotros creemos y consideramos que se trata de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, teniendo en cuenta que en estos momentos no hay vuelos comerciales. Pero bueno, siendo generoso, vamos a preguntar públicamente a las autoridades de gobierno cómo es posible que una persona
vaya a contratar los servicios de un jet privado, digamos que no sea el avión de la Fuerza Aérea Boliviana. Tenemos nuestras dudas, creemos que se trata de un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana, pero bueno, vamos a ser generosos y vamos a creer que el señor Mauricio Torres Raña llegó en un vuelo que fue contratado por su persona para festejar el cumpleaños de Carolina Rivera. Vean ustedes la fotografía. Sucede que el joven sube a su cuenta de Instagram el video señalando que está llegando a la sede de gobierno. Algunas horas después publica una fotografía con un familiar, el hermano de o el hijo de la presidenta Yanine Áñez, y algunos minutos u horas después publica una otra fotografía de la celebración del cumpleaños de la señora o señorita Carolina Rivera. No se trata de cuestionar, no se trata de fijarse en las cosas chicas, tratar de denostar o tratar de cuestionar y criticar porque sí. Se trata de pedir explicaciones, qué está pasando en el Estado, cómo es posible que un grupo de personas o una persona, porque se lo ve a él en el avión, cómo es posible que esta persona tenga el privilegio de viajar de Tarija a La Paz, según nosotros, en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana, pero si no fuera así, ¿cómo es posible que este joven logre tomar un avión cuando muchos ciudadanos están encerrados en sus casas? No pueden salir y menos aún pensar en viajar de una región a otra. Se cuestionó, se criticó y al final se expulsó a Evo Morales por sus abusos, por sus atropellos, por su soberbia, por corrupción, por narcotráfico, y sucede que parece que nuestros gobernantes están siguiendo el mal ejemplo y el mal camino que hizo que los ciudadanos bolivianos vayamos a sacar del poder a Evo Morales, teniendo en cuenta que disponía a su antojo los bienes del Estado, y es más, no escuchaba las críticas, no escuchaba las recomendaciones y hacía caso omiso de todo aquello que le observaba, cuestionaba, criticaba y sugería el pueblo boliviano. Hubo casos de corrupción en el gobierno de Yanine Áñez con compras con sobreprecio. Caso de compra de gases lacrimógenos. Con la compra de agentes químicos, la compra de estopines, gases lacrimógenos, pero también proyectiles de goma. Un día después de que se invita a la empresa Cóndor para que haga conocer su propuesta para que el gobierno boliviano vaya a adquirir estos agentes químicos antidisturbios, un día después el Ministerio de Gobierno cambia de opinión y sucede que designa a un intermediario para que lleve adelante la venta o la compra, en este caso, de más de 225.000 agentes químicos, estopines, pero además proyectiles de goma. Sucede que el Ministerio de Gobierno cambia de opinión y ya no quiere comprar de manera directa a la empresa Cóndor, la empresa brasileña, y manifiesta que ha decidido que la empresa Bravo Tactical Solution LLC, que tiene como sede los Estados Unidos, va a ser la encargada de llevar adelante la intermediación o el procedimiento para que el gobierno boliviano le vaya a comprar a través de este intermediario que tiene sede en los Estados Unidos a una empresa brasileña los agentes químicos como tal. La carta de fecha 26 de noviembre dice lo siguiente: se ha tomado la decisión de realizar la adquisición de productos no letales, fumígenos y otros, por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa Bravo Tactical Solution LLC y no así con otra empresa representante y o distribuidor de ustedes que tuvieran en Bolivia. Firma esta nota el licenciado Sergio Zamora Bascopé, director general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno. A partir de esta nota nace el intermediario que fue designado por las autoridades del Ministerio de Gobierno. El monto total del contrato, de acuerdo a la documentación a la cual hemos accedido, es de $5.649.137 americanos, es decir, en bolivianos convertidos es 39.317.000
998 bolivianos. Es el monto que paga el Estado boliviano a la empresa táctica Bravo Tactical Solución LLC, una empresa intermediaria elegida por las autoridades del Ministerio de Gobierno. En total son más de 225.000 los agentes químicos que se compran o se solicitan a través de este contrato. Lo llamativo y curioso del caso es el precio que se ha pagado por los gases lacrimógenos. Usted entenderá que poder sacar una cotización en torno a cuánto cuesta un gas, cuánto cuesta un estopín, cuánto cuesta algún cartucho de perdigón es muy difícil para nosotros como periodistas, teniendo en cuenta que la empresa Cóndor comercializa estos productos de estado a estado, es decir, ningún ciudadano por una cuestión de seguridad nacional puede llevar adelante la compra de estos productos. El gobierno boliviano ha pagado 250 bolivianos por el proyectil de triple acción calibre 37 y 38. Estamos hablando de cerca de 36 dólares americanos. Hemos accedido a una nota de venta de la empresa Cóndor, la empresa brasileña, a la cual Bolivia le compró también los agentes químicos a través de un intermediario. Venezuela lo hizo de manera directa. Y el gobierno venezolano ha pagado por este mismo gas 14 euros, de acuerdo a este documento oficial, lo que significa en bolivianos 112 bolivianos, mientras el gobierno ha pagado 250, es decir, hay una suma significativa de diferencia entre lo que ha pagado Venezuela y lo que ha pagado el gobierno boliviano. Y claro, estamos hablando de más de 150.000 gases que si usted suma y resta se hace un monto significativo de diferencia entre lo que ha pagado Venezuela y lo que ha pagado Bolivia. ¿Quién es la persona que firma el contrato con el Ministerio de Defensa? De acuerdo al contrato, de acuerdo a la documentación a la cual hemos accedido, es el señor Brian Samuel Beckman, una persona que tiene oficinas en los Estados Unidos. Lo curioso y llamativo del caso es que el padre del señor Samuel Beckman es una persona muy allegada a el señor Rodrigo Méndez. Hay fotografías que relacionan al padre de Brian Samuel Beckman con el señor Rodrigo Méndez. ¿Quién es el señor Rodrigo Méndez? Rodrigo Méndez es una persona muy, pero muy allegada al ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. Hay una serie de fotografías que denotan la cercanía y la amistad que tiene esta persona con el ministro de Gobierno. Vean ustedes, hay fotografías donde Rodrigo Méndez está junto al ministro de la Presidencia, a la presidenta del Estado, al ministro de Gobierno y a otros funcionarios de Gobierno. Es más, don Roberto Méndez también aparece en la campaña de Juntos junto a el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. Esperemos poder tener alguna respuesta por parte de las autoridades de gobierno respecto a del por qué se contrata un intermediario, a del por qué el intermediario tiene una relación de amistad muy cercana con una persona que es amigo del ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. ¿Por qué se paga más de lo que Venezuela ha pagado por los agentes químicos? ¿Por qué se lleva adelante una contratación directa por emergencia cuando la firma del contrato se lleva recién adelante el 19 de diciembre y la primera entrega de estos agentes químicos se lleva a cabo el 27 de diciembre, cuando el país estaba ya en paz, en tranquilidad, y donde se había logrado ya neutralizar y desactivar las diferentes marchas y movilizaciones que se registraban en el país? Caso de compra de respiradores. Destitución fulminante y arresto policial del ministro boliviano de Salud, Marcelo Navajas.
Apenas llevaba un mes y medio en el cargo y es el protagonista del mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno interino de Jeanine Áñez, el sobreprecio pagado por la compra de 170 respiradores para tratar a enfermos de la pandemia de la COVID-19. El gobierno boliviano pagó por unidad casi $28.000, una cantidad que prácticamente triplica su precio real. La diferencia se quedó en un oscuro camino que la declaración de Navajas debería esclarecer. A través de Twitter, la presidenta interina ha prometido una investigación a fondo, caiga quien caiga. Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Caiga quien caiga, sea del MAS o no sea del MAS, quienes desvían los fondos tienen que ser juzgados. Caiga quien caiga, he instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Deuda externa con el FMI. El gobierno tuvo que recurrir al FMI para pagar los distintos bonos que se dieron a la población por la crisis del COVID-19. Pero en las últimas horas se ha denunciado que Bolivia, el Estado como tal, habría accedido ya a los 327 millones de dólares americanos del Fondo Monetario Internacional. Un documento que ha sido publicado por el periodista Freddy Morales, documento del Banco Central de Bolivia, de la Gerencia de Operaciones Internacionales, Subgerencia de Operaciones Externas, Departamento de Deuda Externa, establece que Bolivia ya tendría contraída, de acuerdo a este informe del Banco Central de Bolivia, la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares americanos. Un informe al 30 de abril del año 2020. Vean ustedes, la Asamblea Legislativa no ha aprobado el préstamo como tal, pero sucede que existe ya en el Banco Central de Bolivia la deuda como tal. Si lo congelan no voy a poder leer. Déjenlo que corra, por favor. Bolivia dice, Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo al 30 de abril del año 2020 en millones de dólares americanos. Allí se establecen los diferentes préstamos de los diferentes organismos internacionales. En este cuadro que ha sido publicado por el periodista Freddy Morales, se habla, por ejemplo, de los préstamos del BID, de la CAF, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sucede que en las cuentas del Banco Central de Bolivia figura ya, de acuerdo a este documento, un préstamo, una deuda de 327 millones de dólares americanos y dice desembolso. Es decir, se ha hecho ya el desembolso de acuerdo al reporte del Banco Central de Bolivia. Ven ustedes allí, BID tiene un monto, CAF tiene otro monto, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Desembolso, 327.2 millones de dólares americanos, dice la información que ha sido publicada en las últimas horas por el periodista Freddy Morales y que develaría que el Estado como tal ha accedido ya, o por lo menos figura como una deuda de un préstamo ante el Banco Central de Bolivia, estos 327 millones de dólares americanos. Bolivia, Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo al 30 de abril del año 2020 en millones de dólares americanos. Intentos de desestabilizar el país 2.0. Hubo protestas y convulsión social en el país por parte de los partidarios del movimiento al socialismo por la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, por parte de grupos subversivos. Y el director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas, informó que 2 personas fueron aprendidas en Sencata portando un arma. La policía capturó a 2 sujetos que portaban un fusil Mauser y más de 40 balas en su poder. Los mismos participaban en los bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana y fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En la zona de Sencata se procede a interceptar a 2 personas, mismos que portaban
un envoltorio que a la intervención policial llegamos a establecer que se trataba de un fusil Mauser. El mismo no cuenta con registro dentro de lo que es el CEAFU. La policía los presentó en calidad de aprehendidos a estas personas, quienes serán investigados por los delitos de porte y portación de arma de fuego y terrorismo, al haber sido encontrados con este armamento que no fue registrado ante las autoridades. Y se procede con la aprehensión del señor Policarpio Sánchez y el señor Álvaro Omar Sánchez Mamani. De manera inmediata se pone en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público, mismos que inician la investigación por los delitos porte, portación de arma de fuego y terrorismo. Según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se está investigando los nexos que tendrían estas personas, ya que también se logró secuestrar teléfonos celulares y otros elementos que servirán en el proceso de investigación. Y convocamos a toda la juventud de la provincia, Omasuyos y de las 20 provincias, para enfrentar a este gobierno saqueador que hoy por hoy nos calumnian, nos instigan, nos maltratan, nos humillan. Nunca, jamás seremos vencidos por estos gobiernos que en los 500 años han saqueado nuestras riquezas. Juventud Juárez, ¡Jalaya, Jalaya, Suya Marta! Ahora es cuando los cabos van a tener que temblar y van a tener que irse, porque nosotros estamos en nuestro justo derecho, con nuestra reivindicación, no nos pueden pedir, no nacimos hasta aquí, que vengan los fachadas, que venga la Unión Feminista Sionista. No nos vas a engañar, tampoco no nos van a dejar amedrentar. Ahora es cuando nosotros estamos movilizados para poder llegar hacia la ciudad de La Paz. Desde hoy nosotros estamos listos para ir a pelear y ganar la guerra. En vista de que la presidenta actual, a la cabeza de Yanine Áñez, ministro Murillo del Ministerio de Defensa, ha reventado las armas en contra de nuestros compañeros, generando un dolor, asesinato de gente. Ahora que ellos han generado la violencia, nosotros vamos a contestar con violencia. Nos rebelamos rotundamente. A partir de este momento, lucharemos junto con el pueblo en contra de Yanine Áñez, Arturo Murillo, Carlos Mesa y a toda la cúpula de Áñez. ¡Escuadra! ¡Lista!
El coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y presidente de los Altos Estudios Nacionales, Jorge Santisteban, afirmó que las acciones que asumirán los altos mandos de la institución castrense contra personas quienes se mostraron armados y usando indumentarias militares podría terminar en la justicia militar. Eso es cuando ya se produce la lucha armada entre los grupos insurrectos y las fuerzas militares. Pasan a jurisdicción militar. Las Fuerzas Armadas tienen su propia legislación para juzgar, como le digo, repito, tanto a nacionales como a extranjeros que se alzan en armas contra la seguridad del Estado. Así también afirmó que corresponde que la querella se amplíe a legisladores del MAS por elaborar el proyecto de ley para la protección y no criminalización de la protesta social. Resulta de que esos legisladores están intentando proteger los actos delincuenciales de estos grupos armados y estos grupos terroristas que han destruido bienes del Estado, han atemorizado a la gente y han causado grandes pérdidas al país. Además que durante los bloqueos, no permitieron pasar los suministros de oxígeno hacia los hospitales que lo requerían por la pandemia del COVID-19. ...31 pacientes de COVID-19 fallecieron por la falta de oxígeno que no pudo llegar debido al bloqueo de carreteras. La catástrofe sanitaria ocasionada por las movilizaciones devastó a los hospitales de La Paz. La Caja Petrolera de Salud se declaró en estado de emergencia ante la falta de este elemento vital para salvar la vida de sus asegurados. En el Hospital de la Mujer se encuentran en riesgo bebés prematuros que necesitan oxígeno. Varias clínicas privadas cerraron atención a nuevos pacientes. Se declaró catástrofe sanitaria en la Caja Nacional de Salud y en el Hospital Obrero, que atiende a pacientes de COVID en terapia intensiva. Además, en Mayasa los bloqueadores impidieron el paso de brigadas médicas de rastrillaje de detección de coronavirus. La salud y la vida están por encima de las mezquindades políticas. Nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía Branko Marinković pidió un préstamo de $330 millones para los gastos públicos del país por la falta de ingresos y la recesión económica causada por el COVID-19. Una de las pocas cosas buenas que hizo Jeanine Áñez fue esto. 47 ciudadanos nuestros cayeron víctimas del terrorismo guerrillero que trajo el Che Guevara a Bolivia. Por eso, 47 familias bolivianas sufrieron luto y dolor a raíz de los asesinatos cobardes que provocó el invasor y esa miseria moral que tenía. Y lo hizo sobre el territorio nacional. Hoy rindo homenaje a estos 47 héroes y hoy envío como presidenta, como mujer, como madre y como boliviana mi abrazo de todo corazón a las familias que perdieron a sus hijos en esa miserable invasión comunista. Y por eso hoy, y ante ustedes, expreso con orgullo y satisfacción mi sincero desagravio a la memoria de estos héroes bolivianos. La lección que aprendió el invasor con la muerte del Che Guevara es que la soberanía boliviana se respeta. Y la lección que dimos los bolivianos al mundo con la derrota y la muerte del Che Guevara en Bolivia es que la dictadura comunista aquí no tiene paso.
Y la verdad, señoras y señores, es que el mejor homenaje y el mejor desagravio a los bolivianos caídos para frenar al Che y a su invasión criminal y comunista es construir ahora y entre todos la libertad y la democracia que toda Bolivia quiere. El Che Guevara, su mensaje de muerte y su propósito de ensangrentar Bolivia se encontraron con el pueblo boliviano. Y hoy ese pueblo boliviano, tumba de tiranos, construye su democracia y levanta su libertad con alegría. Felicitaciones a las Fuerzas Armadas por la derrota del invasor comunista. Felicitaciones por la victoria del rojo, amarillo y verde. Gloria y honor a nuestros caídos en Ñancahuazú. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vísperas de las elecciones. El gran error de Jeanine Áñez fue no eliminar la personería jurídica del MAS por sedición y terrorismo, no abrogar la ley 421 que quita la igualdad del voto de la ciudadanía, y no promover una auditoría que demuestre elecciones transparentes. Permitió la eliminación del DIREPRE, que es el conteo de votos en tiempo real, además de que hubo división de voto en la oposición. Elecciones fraudulentas. El día 18 de octubre de 2020 se llevaron a cabo las elecciones nacionales, donde a las 12 de la noche, las encuestadoras masistas Ciesmor y Jubileo declararon a Luis Arce como ganador sin el conteo oficial de votos. Al día siguiente la oposición servil o la disidencia controlada Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho con la complicidad de la presidenta Jeanine Áñez ya se declaran perdedores y felicitan a Luis Arce. Sin el conteo oficial de votos, cuando el expresidente Carlos Mesa estaba por encima de Luis Arce en el conteo oficial. Luego se pararía el conteo de votos por 45 minutos, supuestamente por una saturación en el sistema. Fue en ese momento cuando revertieron la situación y mediante la manipulación de actas y el fraude lograron que Luis Arce supere a Carlos Mesa en el conteo oficial y gane las elecciones. Además hay que aclarar que el Tribunal Supremo Electoral está controlado por masistas a la cabeza de Salvador Romero. Quien vota no es importante, sino quien cuenta los votos. Aquí les pregunto si no hay fraude. ¿Por qué le tienen miedo a la auditoría si supuestamente las elecciones son transparentes? Muchos ciudadanos conscientes lograron descubrir el fraude mediante la manipulación de actas en un cabildo donde se muestra y demuestra el fraude mucho mayor que el del 2019, para eso tengo preparado otro video. Conclusiones. A lo largo de este documental vimos que el MAS trató de volver al poder, mediante la convulsión social, la sedición y el terrorismo después de la renuncia de Evo Morales, causante de las muertes de Sencata y Sacaba, para luego victimizarse a nivel internacional diciendo que le hicieron un golpe de Estado y el gobierno de Áñez es de facto cuando sabemos que fue por sucesión constitucional. Áñez logró pacificar el país, hubo muchas expectativas acerca de ella. Pero fue una gran decepción ya que quiso permanecer en el poder anunciando su candidatura a la presidencia, a la cual más tarde renunciaría. Hubo casos de usos indebidos de los bienes del Estado y corrupción en plena pandemia del COVID-19. Tuvo que endeudarse para mantener el gasto público y el déficit fiscal causado por el gobierno del MAS. Los grandes errores de Jeanine Áñez fueron no haber restaurado la República, no haber arrestado o enjuiciado a los líderes narcococaleros del Chapare como Andrónico y Loza por narcotráfico y terrorismo, no haber eliminado la personería jurídica del MAS, causante de mucho daño al país por su culpa e ineficiencia, es responsable de que el MAS vuelva al poder con su complicidad en el fraude electoral. En fin, el gobierno de Jeanine Áñez no fue otra cosa que más de lo mismo. Siguen en la inmunidad los principales líderes narcotraficantes del Chapare, continuó la demagogia, la corrupción, el endeudamiento, y el saqueo de oro y de los recursos naturales del país por parte de transnacionales chinas, ya que no tuvo ningún tipo de regulación estatal en el gobierno de Evo Morales y continuó igual en el gobierno de Áñez. Y con la retoma del poder del MAS, esto no hará más que aumentar y empeorar. Su gobierno terminó siendo más de lo mismo. Eso es todo, y muchas gracias por ver el video.